Vamos al Salmo 19, versículos 1 y 2. Y así empieza esta porción de la Biblia. Empieza diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Hace rato el pastor Yoshimi hablaba de Romanos 1. Y Romanos 1 es precisamente algo que nos cuenta que cómo el Señor revela que existe, que Él es grandioso, que es misericordioso, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, a través de la naturaleza. Nos quedamos maravillados, extasiados con los atardeceres, con los cielos. No está mi presentación, pero bueno, con los cielos, de todos modos, con las maravillas que hay naturales, nos cuenta que Él es Dios, nos cuenta que Él existe. No hay ningún ser humano que pueda decir no hay Dios. Bueno, lo dicen, pero la consecuencia es que cuando lo digan delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, va a ser demasiado tarde. Hay Dios, hay Dios. Y Dios revela su gloria por medio de esa creación. Y precisamente una de las funciones que tenemos como iglesia es enseñarle a las personas que no somos un producto de la casualidad, que no somos un producto de una explosión. Ninguna explosión que yo conozca trae orden. Ningún orden podría ser como el que vivimos si no existiera Dios. Muchos naturalistas hablan del equilibrio ecológico y estudian y ven que si algún agente externo llega con ese equilibrio ecológico e interviene o contamina o destruye, ese equilibrio se destruye. ¿Eso lo puede hacer una explosión? Por supuesto que no. A veces es más fácil tener fe en el Señor que tener fe en la evolución. Pero nosotros lo entendemos, gloria a Dios, pero ellos no. Y alguien se los tiene que explicar, alguien les tiene que hablar, alguien les tiene que decir que quién es Dios. Por eso, cuando vemos hacia atrás y vemos que Él siempre nos ha hablado a través de la naturaleza, pero hoy como iglesia quiere que hablemos nosotros. Y sí es cierto lo que dice el pastor Yoshimi: si no estamos nosotros, alguien más lo hará. Y dice la palabra que si nadie lo hiciera, las piedras lo harían. Pero a Él se le plació, yo no sé por qué, porque todos somos bastante imperfectos, bastante malos, bastante pecadores, por usar una palabra que dice la Biblia, dice bastante simples, que es sinónimo de tontos. Perdón, pero eso dice la palabra. Somos bastante simples, pero aún así al Señor le place que hablemos de Él, que hablemos de su gloria, que hablemos de su honra. De hecho, en el mismo Salmo 19, pero en el versículo 3, dice: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Interesante, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero desde aquí nos dice, bueno, sí está la naturaleza, pero no está la voz de Dios. Todavía no estaba el verbo hecho carne. Y lo que nos está diciendo en este contexto, que habla de la creación, pero también nos está hablando de que hay un mensaje del Evangelio que tenemos que hablar. En el sentido de que podemos adorar más al Señor, podemos adorar más a Dios conociéndole más. De hecho, la idea de conocer más a Dios es que conociéndole más, le glorifiquemos más. No es por una cuestión intelectual, no es para decir yo soy doctor en teología, doctor en ciencias ocultas, podría ser lo mismo, pero si no tienes una revelación de Dios para adorarle más, estás equivocado. Por eso el mismo pasaje que habla el pastor Yoshimi dice que muchas personas conociéndole no le adoraron como a Dios, sino que en sus vanos entendimiento y su razonamiento se quisieron hacer los sabios y cambiaron ese ser supremo, superior, a imagen y semejanza de hombre, de cuadrúpedo, de ave y de reptil.
Así es que, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ser la voz de Dios. No para que digamos tonterías que salgan de nuestro corazón, sino para que digamos lo que está en su palabra. Mira lo que dice el Salmo 19, ahora de los versículos 4, 5 y 6. Salmo 19, versículos 4, 5 y 6 dice: pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Muchos estudiosos de la palabra ven aquí un mensaje doble. Un mensaje precisamente del mensaje que sale hacia todos lados, pero les decía es doble porque también hay un hombre que está caminando con ese mensaje. Y miren qué hermoso, porque dice: en ellos Dios puso una tienda para el sol. Hay una protección, como el pueblo de Israel cuando va caminando por el desierto, que había una nube sobre ellos para que el sol no los achicharrara. De eso tenemos mucha experiencia aquí en Mérida, ¿verdad? Caminas por la sombrita o quién sabe si llegues a tu destino. Y también una lumbrera para que les guiara de noche. Pero el Señor protege su mensaje, cuida su mensaje, permite que su mensaje sea esparcido. Lo hace a través de nosotros, seres imperfectos, pero que funcionamos para hacer eso, para hablar de su palabra. Si Jaime no hubiera ido tan fielmente a casa de mi suegra, yo no sé cuál estoy seguro que ese fue el plan de Dios, pero si no hubiera hecho eso, no sé dónde estaríamos nosotros, no sé dónde estaría yo, no sé dónde estaría Yoshimi, no sé dónde estaría mi sobrino, no sé dónde estarían mis hijos. Pero se tomó la voluntad de una persona para estar ahí fielmente. Y eso me llega a preguntar y me confronta, porque digo yo, ¿qué tanto hago eso? ¿Qué tanto voy con el vecino? ¿Qué tanto voy con mis familiares? Inclusive con aquel vecino incómodo que ensucia mi calle y pone su basura enfrente de mi casa, que permite que el perrito haga sus necesidades enfrente de mi puerta. A veces queremos decir a esa persona: Señor, por favor, evangelízalo. Pero no es el Señor, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir con esas personas que precisamente están demostrando que les hace falta el Señor. Cuando mi esposa y yo llegamos por primera vez a dormir en la isla de Tierra Bomba, nosotros vivimos, bueno, les voy a dar un poquito de contexto. En Cartagena, en Colombia, enfrente de Cartagena hay una isla muy pobre. La ciudad de Cartagena tiene bastante dinero, es como un Miami colombiano. Pero enfrente hay una islita de lo más pobre, no hay agua potable, no hay servicios, no hay pavimentación en la calle. Históricamente era el lugar donde los galeones españoles dejaban a los esclavos que estaban enfermos para que o murieran o se sanaran y pudieran ser vendidos. Así es que la mayoría de la población de esa isla es de piel negra. Entonces, pero históricamente es como el pues sí, se llama tierra bomba porque es tierra bombada, tierra fétida o como basurero. Así es como lo ven muchas gentes. Pero ¿sabes? La primera vez que llegamos, mi esposa y yo a dormir ahí, nos enteramos que una persona había matado a 6 del pueblo en una balacera. Bueno, yo no quise comentar nada, ella no quiso comentar nada, nos fuimos. La siguiente noche que volvimos a dormir ahí, en una riña, un sobrino mató a su tío. Y ya no me aguanté, ya cuando regresamos a casa le dije a mi esposa, oye,
Pues estás oyendo lo que está pasando. ¿Tú qué opinas? Ay, pues porque para esto nos trajo el Señor. Para esto. Y sabes, yo encuentro algo que muchas veces es tres cosas nos paralizan: el temor, la pena y sí, y un temor más grave, que es el temor a la muerte. Pero esas tres cosas nos dejan fríos y no queremos ir a hablar con el vecino. Cuando la palabra es muy clara, que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente el judío y luego el griego. Pero, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo pena? ¿Cuál orgullo tenemos que defender? Yo que tengo que defender de mí, que sea algo como tan valioso como para no poder hablar de la palabra de Dios. Nada. Así es que tenemos que ser de esas personas que en donde sea esparcen el evangelio, para que podamos ser, como aquí dice en el Salmo: por toda la tierra salió su voz. Así es que, mi hermano, mi hermana, cualquiera que se diga creyente, debería de ser un misionero. No necesitas ir al otro lado del mundo, no necesitas ir a ir a otro pueblo, simplemente necesitas hablar del evangelio, de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y sabes, a veces pensamos: pero yo no tengo todo el conocimiento, o yo no tengo el dinero, o yo no tengo la economía, yo no tengo el tiempo. Yo quiero decirte que el Señor ya te dio lo que necesitas para compartir de su palabra. Mira, acompáñame a Mateo 28, del 16 al 20. Y quiero decirte también que si no lo estás haciendo, podría ser por falta de creer en el Señor. Mira lo que dice en Mateo 28, del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Fíjense, lo adoraron, pero algunos dudaron. ¿Qué? O sea, estamos hablando de los discípulos que habían caminado con Jesús 3 años, que habían visto sus milagros, que lo habían visto ser crucificado y después verlo en la resurrección. De hecho, están hablando con él en la resurrección. Dice, pero algunos dudaron. Mira cómo es nuestro Dios. Dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor pasó de ser identificado en la Biblia de rabí, maestro, a ser identificado como Mesías y a ser identificado como Señor de señores. Por eso dice aquí: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que te pida que hagas que no esté autorizado. No hay nada que te pida que hagas que no está con mi bendición. Mira el versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan pues y hagan discípulos. Por cierto, dice: hagan discípulos. Y hacer discípulos te toma tiempo de ir ahí con esa persona, de hablar con ella, de sentarte, de sacar tu Biblia, de buscar tal vez un discipulado que compartan uno a uno. Es la manera de hacer discípulos. A veces nosotros, como pastores, como padres, como personas de fe, nos equivocamos pensando que discipulamos a nuestros hijos trayéndolos a la iglesia.
ahí no los estás discipulando, ¿no? De hecho, ahorita están recibiendo una información de acuerdo a su edad, pero el discipulado tiene que ser en casa. El pastor John Piper una vez me impactó, salió en una noticia que iba a quitar la escuelita bíblica de su iglesia. Sí, porque a los que tengo que educar es a los papás, no a los hijos. Ellos son los que tienen que hacerse responsables de hacer discípulos de sus hijos. No es una labor fácil. Como padre se los digo, padre de 2 jóvenes ya. Pero debemos de tener fe en lo que Dios está haciendo con ellos. Sin embargo, independientemente de eso, el Señor nos está dando una comisión. Nos está diciendo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Nos lo está diciendo a todos nosotros. Vayan. Y sabes, no es dónde haga discípulos. Muchas personas me han preguntado, sobre todo en esta iglesia, ¿por qué hasta Colombia? Antes de irme a Colombia, algunos lo saben, otros no, pero estuvimos trabajando como 17, 18 años en la misión de Jocabá. Fuimos cada fin de semana a la misión a Jocabá. Y me decían, bueno, ¿por qué no sigues en Jocabá si es esto ya? La respuesta fue, no sé. Después de un estudio grande, no lo sé. Eso es lo que le place al Señor. Pero algo entendido en estos últimos años. Para el Señor no hay mexicanos, no hay colombianos, no hay venezolanos, no hay americanos. Somos hijos de Dios. Todos. No importa la nacionalidad. No importa de dónde seas. El Señor tiene un plan perfecto para todos sus hijos. No para los que nacieron aquí o allá. No es diferente. Y además el plan de salvación no es diferente para los que nacieron en Guatemala que para los que nacieron en España. Es el mismo. Así es que no hay una diferencia. Por eso nuestro campo misionero es hacia todos, es un llamado a todos nosotros. Todos tenemos ese llamado. Aunque es bueno también tener una idea clara a qué te está llamando Dios. Por ejemplo, nosotros cuando nos fuimos a Colombia teníamos claro que teníamos que discipular a niños, a pequeños. Por eso nuestra idea muy clara desde el principio fue poner una escuela. Y es tipo homeschool, precisamente. Aprendemos en una plataforma, pero están dirigidos por un profesor dentro de un aula, y eso es lo que nos ha permitido discipular a niños, tanto en Tierra Bomba como en Cartagena. Y un versículo fue el que me inspiró personalmente a hacer esto. Vamos a Marcos 6:34. Cuando el Señor está con la alimentación milagrosa, dice esto en Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué interesante, se me hizo a mí muy interesante que dijera muchas cosas. Porque hay 47 referencias en el Nuevo Testamento de que Jesús enseñaba el Evangelio, un rollo en especial, les hablaba de su palabra, pero aquí en especial dice muchas cosas. Ya sé, no les enseñó álgebra, ni cálculo diferencial integral, ni nada de eso, pero cuando dice muchas cosas quiere decir que los hizo aptos para la vida, les dio habilidades para que pudieran subsistir. A los pescadores les enseñó a pescar. Así es que veo que el Señor se quiere inmiscuir en todos los aspectos de nuestra vida. No nada más es los domingos cuando venimos a sentarnos a la iglesia, sino quiere ser parte de nuestra vida, de nuestro trabajo,
en nuestro negocio, si hay un negocio, en las labores del hogar, en la educación, en la economía, en todos los aspectos de nuestra vida se quiere inmiscuir nuestro Señor. Siempre hay algo que tiene que decir el Señor en relación a esto. Y nuevamente, esas son cosas que tenemos que descubrir juntos cuando estamos siendo discipulados o discipulando a alguien. Empezó a enseñar muchas cosas y mira, cuando ves la palabra, entiendes por qué empieza a enseñar muchas cosas, porque Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, Colosenses 2, 2 y 3 nos dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira, cuando dice que en Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no nos está diciendo que están escondidos ahí para que nadie los encuentre. Nos está diciendo que están escondidos ahí para que sepas dónde buscar. Alguien como hijo seguramente alguna vez llega con la mamá y mamá, ¿dónde están las llaves de la casa? Las escondí abajo de la maceta. Pero te dice eso para que sepas dónde buscar. Por eso nos está diciendo aquí que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres crecer en sabiduría y en conocimiento? Profundice en la palabra. Profundice más lo que dice. Y no solamente vas a crecer en sabiduría y conocimiento, dice, sino que también son alentados nuestros corazones. ¿Qué es ese aliento en nuestros corazones? Es un animarnos en nuestros corazones, pero en el original es esa misma palabra que habla de soplar en nuestro corazón. Y lo que hace el Señor cuando escudriñamos la palabra es que sopla en nuestro corazón del Espíritu Santo. Nos lleva a más. Y creciendo el conocimiento del Señor nos une más. Porque entonces ya no vamos a estar peleando por pequeñeces de que si me saludó o no me saludó, si hay aire acondicionado en la iglesia o no hay aire acondicionado. No vamos a estar peleando si está nublado, si hace calor. Porque la unidad nos hace adorar juntos a Dios. Somos todos diferentes, pero somos todos un solo cuerpo. Ahorita que Yoshimi hablaba de las células, ¿sabes? Hay creo que 3,000 tipos de células en el cuerpo humano, diferentes, pero todas, aunque son diferentes, están unidas, están juntas, con un solo objetivo. Y esa es la idea. Somos bien diferentes todos, pero todos podemos estar unidos buscando del Señor, buscando de su sabiduría, buscando de su conocimiento para lograrle más y darle a conocer. Algunas veces, a lo mejor yo sí no se acuerda, pero me regañaba, me regañaba porque me decía, pero tú eres pastor. Decía, pero soy maestro. Yo tengo un llamado a maestro. Decía, pero es que ya eres pastor. Sí, ya soy pastor, pero mi llamado es a ser maestro. Son diferentes llamados, pero son para un mismo propósito: la edificación del cuerpo de Cristo. Y sabes, yo creo que si identificamos a qué nos ha llamado Dios dentro del cuerpo de Cristo, podemos crecer más. Podemos crecer de una manera mejor en unidad. Porque además, si identificamos los llamados, respetamos los llamados. A no un llamado pastor, es un pastor, es su llamado. Pero yo a qué tengo llamado? A servir. Bueno, yo voy a servir. Y entonces cada uno, desde su propia trinchera, desde su propia área, empieza a apoyar a la iglesia en su crecimiento. Y esa es otra parte de lo que nos mandó Dios. Nuevamente, el Señor ya nos dio lo que necesitamos para servirle, lo que necesitamos para crecer. Acompáñame a Juan. Juan, capítulo 6, del versículo 5 al 9. Juan 6. Dice la palabra de Dios en Juan 6, del 5 al 9.
Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probar, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Cuando hablamos de estas alimentaciones milagrosas, se nos pasa por alto de dónde salieron los panes y de dónde salieron los peces. El Señor ya había proveído. El Señor ya había proveído y nada más multiplicó su provisión. El Señor ya proveyó para que se haga su obra. Solamente tenemos que esperar, que tener fe en eso. ¿Sabes? Alguien me dijo: cuando te vayas de misiones tienes que hacer tu presupuesto, pensar en esto. Hicimos nuestro presupuesto, llevamos nuestro plan, llevamos nuestros fondos, nos fuimos al final de la pandemia, en octubre del 2020. Así es que llegamos y todos los planes que teníamos, yo creo que primero el Señor tuvo un momento de mucha risa. Mira lo que dice aquí. Luego lo hizo bonito y lo tiró. Y empezó él a hacer su obra. Aún los recursos que pensamos que tenemos no son nada delante de él. Hay que esperar que él haga su obra. Pero tenemos también que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios para poder apoyar ese esfuerzo, para poder sumarnos a ese esfuerzo. Teníamos también nosotros panes y peces que no sabíamos que teníamos, pero que teníamos que esperar a que el Señor los multiplicara, lo hiciera. Y lo hizo a través de esas habilidades que el Señor nos dio ya de la enseñanza y la educación. Pero ya a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, ya nos dio lo necesario para que Él haga su obra. Obras como estas, y el Señor ya proveyó, ya hizo, ya dio. Pero hay que esperar y ver cómo el Señor va haciendo la obra. El año anterior no había paredes, si mal no recuerdo, nada más estaba esta parte. Y el año anterior a ese era una carpa que tenía más hoyos que... Me acuerdo, ese día hubo mucho sol y me tuve que mover así conforme iba girando el sol para que... ¿Quién ha hecho esto? Pero requiere de todos nosotros. Sí, lo ha hecho Dios. Pero a Él le plació que pusiéramos las manos en el arado. Le plació que fuéramos a hablar de Él en las naciones. Le plació que pusiéramos de nuestro tiempo, de nuestra economía, de lo que sabemos, inclusive a veces de nuestros conocidos. Déjenme platicarles, no voy a tomar los 5 minutos, 15 minutos de los anuncios. Hace un año estábamos a punto de salir deportados casi de Colombia. Porque ustedes saben, entró el presidente Petro, que es de izquierda, y no quiere ni cristianos, ni nada que ver con Estados Unidos. Entonces empezó a negar visas. De hecho, 2 de nuestras compañeras misioneras que estaban en la iglesia con nosotros salieron. Otros misioneros que estaban con organizaciones americanas apoyados salieron. Y nosotros pedimos 4 veces la visa y no te la niega, nada más te dice inadmitida. La puedes volver a pedir, pagar otra vez todo lo que tienes que pagar, que son como 6,000 pesos cada vez que metíamos, por cada vez que metíamos la visa, y para que te dijeran otra vez inadmitida. Así es que obviamente dijimos, bueno, esto solo Dios. Lo pusimos en nuestro reporte, se hizo una cadena de oración y me habló una persona que he visto una vez en la vida.
A lo mejor, oye, que tienen problemas con la visa, sí. O sea, no te preocupes, te van a hablar. Bueno, también, a ver qué va a pasar. Al otro día me habló el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Y fue el que me dijo, vuelvan a presentar su visa, ya está autorizada. Algo que solamente Dios lo hace. Nosotros ya estábamos desanimados. De hecho, mi esposa vino, teníamos que salir ya a fuerza. Mi esposa vino en un viaje que ya fue inútil porque tenías que salir y volver a entrar. Bueno, vino de vacaciones nada más porque ya no era necesario. Yo también tenía que salir, estaba viendo cómo qué hacer, pero son cosas que hace Dios. Dios ya nos dio lo necesario. Dios ya hizo la obra. ¿Te acuerdas qué dijo el Señor en la cruz? Consumado es. En el original Tetelestai. Consumado es. Nuestra obra ya está hecha, nuestra obra de salvación ya está hecha. Ahora, hubo algo que Yoshino en su prédica de los anuncios dijo: pero el que se sienta firme, mire que no caiga. El Señor no tiene una fe perfecta de cada una de nosotros, tiene una fe continua. Y muchas veces esa fe continua requiere permanecer. Por eso, mira, acompáñame a Hechos 1:8. Un versículo totalmente mal interpretado en muchas ocasiones. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si estuviéramos en otro tipo de iglesia, te dirían: subraya poder, recibiste poder. Sí, pero ¿para qué es ese poder? Ese poder no es un cheque en blanco, no te hace más fuerte, no te quita el dolor de rodillas, no te quita el dolor de espalda. ¿Sabes para qué es ese poder? Para aguantar las dificultades, porque para hablar ya tenemos la boca. Para aguantar las dificultades. Y si no me crees, revisa el ministerio de Pablo. Apedreado, insultado, lo dieron por muerto, fue náufrago. Vaya, pobre Pablo, nada más faltaba que un perro pasara por ahí y lo luchara. Pero parece ese poder para aguantar la dificultad. Si piensas que, bueno, sí, vamos a ir con los vecinos y ese día el Señor nos va a poner una nube encima y entonces todo va a estar perfecto, todos nos van a abrir con una sonrisa. ¿Y qué pasa si alguien en vez de una sonrisa te avienta un cubo de agua? ¿Qué vas a hacer? ¿Grafitear en la casa? ¿Estrellar tu coche contra la reja? ¿Buscar venganza? Amarlo como el Señor nos ama, perdonarlo como el Señor nos perdona. Si piensas que la obra es fácil, no hay nada fácil, pero por eso tenemos poder para aguantar, para ser resilientes, para poder pararte después de la golpiza. Ese es el poder de Unamis que nos dio el Señor. Y otra vez, lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Pero estás dispuesto a usarlo? Y ahí uno no es el clase de poder. El joven que dio los panes y los peces dio un tipo de pan que era pan para pobres, porque finalmente había dos tipos de pan en ese tiempo, o el de cebada o el de trigo. Y el de trigo era para el que tenía su dinerito. Dio lo que tenía. La mujer que echó las 5 blancas, dio lo que tenía.
No se preocupen, no es una campaña para pedir, es para decirles: el Señor ya te dio lo que necesitas retornarle. El Señor ya te capacitó, ya te dio la fuerza, ya te dio la habilidad, ya te dio lo que necesitas para hablar de Él. Ahora, ¿lo haces? ¿Lo haces? Ese es el punto. Y el punto hoy es retarlos. ¿Saben? Una de las cosas, nuevamente, mi esposa es más espiritual que yo. Estábamos pensando por qué el Señor, también a nosotros nos llega eso, por qué el Señor nos trajo acá a Colombia, por qué nos quitó teníamos un trabajo estable, nuestra casa propia, nuestros familiares aquí, nuestra iglesia aquí, ¿por qué nos movió? La respuesta fue: porque estábamos muy cómodos. Porque estábamos muy cómodos. Nos veíamos muy bien, muy varios de ustedes nos veían, ¿verdad? Los domingos nos veíamos muy bien, alzando las manos, poniendo cara de Espíritu Santo, con nuestras camisetas cristianas, pero muy cómodos. Para ir a predicar te tienes que incomodar, mi hermano. Tienes que sudar. Tienes que hablar con quien no quieres hablar. Tienes que dar lo que no quieres dar. Pero el Señor no nos engañó. Dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y síganme. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo difícil en Colombia. ¿Vieron ustedes la película de Sonidos de Libertad? ¿Se acuerdan dónde se filmó? Bueno, no solamente en Colombia, en Cartagena. Porque eso pasa. No es inventada la película. Eso pasa. Ahora, para los que no vieron la película, raptan a unos niños en Honduras, menores de edad, para hacerlos esclavos sexuales en Cartagena. ¿Sabes cuál es el problema en Cartagena? Que allá no los tienen que raptar. Hay algo que se llama hipersexualización. Se visten con faldas chiquitas, camisas chiquitas, la música es el perreo y la champeta, que es bailes sexualizados. Y eso ya impregnó toda la sociedad, tanto que uno de los mejores colegios de Cartagena, de esos que cobran en dólares, allá se gradúan de la primaria en 5º grado. En el baile de graduación, y lo sabemos porque lo pusieron en Facebook, o sea, no tienen ninguna pena en eso, estaban bailando perreo. Y las niñas bailando con un niño atrás de ellas, ya saben, ¿no? Del baile. ¿Y saben qué estaban haciendo los padres? Aplaudiendo. Esa es la mentalidad que solamente el Evangelio puede cambiar. Y lo sé porque esa fue la mente que cambió en mi Cristo, de no decirle a alguien: oye, mueve tu Biblia para que ponga mi cerveza. El Señor es el que hace esos cambios. Nosotros no hemos hecho más que llevar su palabra, pero los cambios los está haciendo Él. Pero se hace a través de discipular, a través de hablar de Él. Solamente unos datos. En 2019 hubo 103 embarazos de niñas menores de 14 años en Cartagena. Menores de 14 años. De 15 a 19 años, la cifra creció a 2.858 embarazos. La cosa está tan grave que la Suprema Corte de Justicia de Colombia permite que una menor de 14 años se vaya a vivir con un hombre de cualquier edad. Y dice que es en defensa de la familia. Pero si esa misma niña se quiere casar, no puede, porque necesita llegar a los 16 años y el permiso de sus papás. Es algo loquísimo, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo. Y sucede allá, y estoy seguro que va a suceder aquí.
va a empezar a suceder muchas cosas. Hablaban de la educación, los hijos que están siendo expuestos a todas esas teorías LGTB, U+, HT, U, ya se acabaron el abecedario, dentro de la escuela. ¿Y quién va a discipular a nuestros hijos? Nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos esa responsabilidad. Discipular. Mira, otra vez al Salmo 19, del versículo 7 al 10. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Restaura el alma. Todos necesitamos ser restaurados. Todos, mi hermano, mi hermana, todos. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. Discipular es una necesidad para estas generaciones. No lo va a hacer la escuela. Lo tienes que hacer tu papá o mamá. La iglesia, pues nada más viene 1 hora a la semana. ¿Cómo puede una iglesia discipular a niños que vienen 1 hora a la semana contra 36 horas a la semana que son expuestos a su escuela? Y ahora, el aula hoy es todo un reto. Como profesor, déjame decirte, llego al aula y casi la mayoría de los alumnos en Cartagena tienen, todos usan tablet para poder estudiar. Y ahí está la inteligencia artificial, ¿verdad? Está el ChatGPT. Entonces te preguntan cosas como, profesor, ¿y los cenotes son de agua salada o agua dulce? Pero ya están chateando, buscando la respuesta ellos mismos. Así es que te pone a prueba. Y además, dentro de un aula, todos los niños son diferentes, tienen diferente velocidad de aprendizaje, diferentes habilidades, diferentes cosas. ¿Qué hace un profesor hoy en el aula? Ventaja para la educación cristiana. Ahora, la labor del profesor es enseñar lo que es. ¿Y qué somos? ¿Creyentes? Entonces, ¿a quién voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar en el aula? A Cristo en mí. Y sabes, eso tiene un valor inclusive en el campo laboral. Hoy, hace rato platicaba con alguien de una encuesta de Gallup que dice que las empresas norteamericanas están buscando empleados que han asistido a su iglesia por mucho tiempo, que han estado en educación cristiana, porque son más confiables, porque saben trabajar en equipo, porque son más honestos, porque no son tan enojones. Algunos. Así es que la educación cristiana va a ir, en ese sentido, siento yo que va a ir siendo más apreciada, al menos por los que somos creyentes. Porque si quieres que Freud o Freud eduquen a tus hijos, bien. Pero bueno, verás las consecuencias después. Así es que, recuerda, mi hermano, discipular no es llevarlos a la iglesia, discipular es ser intencional. Nos lo advierten en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, del 6 al 8, dice: estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, los enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos.
tenemos que ser intencionales en discipular. Tenemos que quitarnos ese temor, ese miedo, esa flojera, inclusive ese temor a perder la vida. Cada semana mi esposa y yo atravesamos de Cartagena a Tierrabomba en una lancha, es 1,5 kilómetros de distancia, pero es una lancha de pescador. A mediados de noviembre, un ministerio, Jucún, que muchos de ustedes saben, estaba yendo a un alcance misionero en Barú, que está por ahí por Cartagena. De regreso en su lancha fue atropellada por un yate. Fallecieron 2 personas. Dentro de ellos el líder de Jucún. Ahora, ¿eso me debe detener? Porque finalmente yo creo en la resurrección. ¿Ustedes creen en la resurrección? Y sé que este tiempo en esta vida es efímero, no es nada. Porque si no creo en la resurrección, ¿vale es mi fe? Porque si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó, y si no resucitó, nuestros pecados no han sido pagados. Pero ahora la pregunta es, ¿vivimos realmente como si supiéramos que hay resurrección? ¿O vivimos aferrados a esta vida y lo que hay en este mundo? Tenemos que empezar a vivir también como siervos que somos eternos. Por cierto, Yoshimi luego cuando llegaba tarde a alguna cita decía, es que yo soy eterno, no tengo... Espero que hayas cambiado. Bueno, vamos a terminar el Salmo 19, porque ya me están haciendo señales, que la suerte cena. Bueno, Salmo 19, 11 al 14. Dice la palabra de Dios, además, tu siervo es amonestado por ellos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Tu siervo es amonestado. Nosotros vamos a enseñar algo que ya hizo nido en nuestro corazón, que ya fuimos amonestados por la propia palabra. Dice, en guardarlos, ¿en qué? Los mandamientos, en guardarlos hay recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélvame de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo del pecado de soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la mediación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Mi hermana, algo especial sucede cuando te atreves a discipular a alguien uno a uno. El primero al que le cae la palabra es al que va a discipular. Al primero que va a confrontar la palabra es a uno. Antes de venir estuve discipulando a un hermano en la iglesia en Cartagena, y nos pusimos a leer el libro de El quebrantamiento del pastor Drew McIntyre, y los dos estábamos ahí. ¿Qué no es esto? Aunque vas a discipular, acabas siendo discipulado. Aunque vas a hablar, acabas escuchando. Y sabes, es la única manera de cumplir esta sección de la palabra. Permitiendo que la palabra te hable, permitiendo que la palabra hable a tu corazón. Porque, sabes, la verdad es que somos necios. Alguien puede venir y hablarte de lo que dice la palabra y decir, esto se aplica a mi primo Juan. Eso es para mi vecino. Hoy sí yo conozco una persona que es así. Y no nos miramos a nosotros mismos. Pero, ¿quién puede discernir de sus propios errores? Solamente cuando estás inmerso en la palabra, cuando estás escuchando la palabra, cuando estás dejando que la palabra te hable, puedes discernir de ellos. Y entonces podemos pedirle al Señor que nos ayude a evitar el pecado de soberbia. Pedirle al Señor que seamos íntegros. ¿Sabes? Esa palabra íntegro quiere decir completo.
Y es algo que a veces nos falta. Le entregamos cierto porcentaje de nosotros y de nuestro ser a Dios. Pero hay otro que me lo guarda. Y no estoy hablando de porcentaje económico, estoy hablando de mi corazón. Te entrego esto, pero mi relación adúltera no. Te entrego esto, pero mi vicio no. Te entrego esto, pero mis mentiras no. Te entrego esto, pero mi soberbia no. Ser íntegro es entregarlo todo. Bueno, mi oración es que para mí, para ustedes, es lo que dice Job 23:12. El mandamiento de sus labios nunca me separe. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Guardemos la palabra del Señor. Y dentro de eso es, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Si no, amo esta iglesia y algo que no me gustaría es que fuera una iglesia cómoda. Hay que quitar las sillas. No, hay que salir y hablar del Señor. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Padre bendito, a ti sea toda gloria, toda honra. Señor, desde la cruz nos dijiste consumado es. Ya fue consumado nuestro perdón, nuestra justificación. Ya somos, Señor, nuevas criaturas delante de ti, por medio de la fe. No es por obras, nadie se puede gloriar de sus obras. Pero aquí estamos, Señor, también para decirte, dime aquí, envíame a mí. Y no se trata de ir a otro país, no se trata de ir a otro pueblo, no se trata de cambiar de ciudad. Se trata de tener un corazón, de querer discipular a los vecinos, a los familiares, a nuestros hijos, a quien se atraviese nuestro camino, Señor. Danos esa fortaleza para poder, Señor, poner nuestras manos en el arado sin cansarnos, sin fatigarnos, sin rendirnos, sin quejarnos, sino al contrario, Señor. Reconocer que tenemos que ser agradecidos en que nos permite, Señor, ser parte de tu iglesia, ser parte de tu obra, ser parte de tu cuerpo. Perdónanos, Señor, porque pecamos, nos quedamos cortos, hacemos cosas que no deben, insultamos, molestamos. Perdónanos, Señor. Examina nuestro corazón y ayúdanos a cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar delante de ti. Y gracias, Señor, gracias por este tiempo en que pudimos compartir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.